computadora. Bien. Están entrando otros, así que vamos. Lamentablemente siempre hay que dar estos minutos de inicio porque muchos entran muy sobre la hora, entonces para no cortar después la charla y que me distrae un poquito. Al finalizar va a durar aproximadamente 45 minutos y al finalizar la charla ustedes pueden hacer preguntas sobre lo que deseen, ¿eh? Así que por este lado no se preocupen que van a tener tiempo también de participar. Bueno, yo empiezo y los que se acercan lo vamos a iniciar. Quisiera empezar primeramente por el título que le hemos puesto a esta charla. ¿Algunos lo recuerdan? Puede levantar la mano y decirlo, si se anima. A ver, Julia, ¿cuál? No te escucho porque está silenciada. Tenés que activarlo. San Agustín, el camino de la vida. Ahí está, muy bien. Ese es un poco el título que hemos puesto. Ahora ustedes lo están viendo, imagino, ¿no? Sí, muy bien. Está bien mi asesora, digamos, en comunicación, doña Elisa, ¿es correcto? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué le hemos puesto? Vamos a justificar un poco el título. Esto surgió a partir de un estudio sobre la antropología agustiniana, ¿no? Y luego de leer bastante sobre este tema, surgieron temas tan interesantes como que tenían que ver con Dios, como la espiritualidad, la interioridad, la búsqueda de la verdad, temas muy profundos que tienen que ver con la misma constitución humana. San Agustín de a poco se va a ir dando cuenta que no es casualidad toda esta experiencia que él tiene de Dios y esta necesidad de Dios, sino que es una consecuencia de sentir que somos lo que Dios ha creado. Y por lo tanto, entre Dios y nosotros hay un vínculo que no se puede romper. Entonces, a partir de esa certeza de la existencia de este vínculo, es que empieza a ser una explicación filosófica, primeramente, y luego teológica, acerca de la creación del hombre. En otras palabras, ¿por qué estamos aquí y para qué estamos aquí? Yo creo que a lo largo de todo este tiempo vamos a tratar de ir respondiendo a estas dos preguntas, quizás no hoy concretamente, pero sí a lo largo de la exposición. Vamos entonces a dar el primer paso. En este texto hay mucho texto, valga la redundancia, pero vamos a empezar por un tema fundamental, acerca del ser. Yo le he puesto como título del no ser al ser, porque la primera experiencia que va a tener San Agustín es darse cuenta de sentirse una criatura de Dios. Y por lo tanto, la experiencia también de haber leído la Biblia en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, surge inmediatamente ese darse cuenta que no somos simplemente un grupo de personas que camina por el mundo y nada más, sino que hay una relación con ese Dios del cual proviene el ser que tenemos. No somos frutos de una casualidad. Y esto es importante tenerlo presente, porque yo diría que el pensamiento dominante hoy es ese, somos fruto de una casualidad. San Agustín llega exactamente a la conclusión inversa. No somos fruto de la casualidad, somos fruto de un Dios que nos ha dado el ser, que nos ha sacado de la nada absoluta y nos dio ese ser. Por eso hemos citado aquí dos pasajes bíblicos. Uno es del Antiguo Testamento, creo que lo conocen todos, que nos habla acerca de la creación, del Génesis. Voy a leerlo para que todos lo tengan a la vista. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, todo el mundo visible, pero luego, en la descripción de cada uno de los días, vuelve siempre a la expresión dijo Dios, haya.
Este haya es lo que de alguna manera hace que la cosa exista. Pero ¿qué exista? ¿Qué va a existir? Un ser que tiene una relación con ese creador. No es un ser independiente de la persona que ha creado. Dios crea. ¿De qué manera crea Dios? A su imagen. Esto lo sabemos, ¿no? Lo hemos leído ya en el libro de Génesis. O sea, no es ninguna cosa nueva. Como a veces lo vemos en las imágenes, cuando vemos a Dios con el dedo extendido, creando al hombre, en la Capilla Sixtina, seguramente lo recordarán, en la creación de Adán. Pero lo que agrega la fe y el texto bíblico es que Dios crea de la nada. No es solamente que crea, no es un artífice desligado de su obra, sino que al crear de la nada, lo que está haciendo es poner, transmitir ese ser de Dios en la criatura. De manera análoga, por supuesto, ¿no? Vamos a leer el pasaje del segundo libro de Macabeos, que dice así: yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Esto es una definición, cosa curiosa que no está directamente en el libro del Génesis, porque el libro del Génesis no nombra la palabra nada en ningún momento, pero sin embargo el libro de Macabeo lo expresa directamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios no crea a partir de algo que existía, a partir de algo que estaba sin el hombre y que luego introduce al hombre, sino que Dios va a crear todo absolutamente de la misma nada. La misma nada es el no ser, que no tiene existencia. No nos vamos a meter en la parte tan filosófica, o por lo menos intentaremos no irnos para atrás. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí? ¿A qué llego? Vamos a dar algunos pasos más. Quedémonos con este tema, ¿no? Dios crea de la nada. San Agustín era un hombre de su tiempo y por lo tanto él tiene que lidiar con las filosofías de la época. La filosofía predominante en la época de San Agustín era por un lado la filosofía neoplatónica, la que derivaba del gran filósofo Platón. Específicamente había un gran filósofo que había dejado una gran enseñanza para el tiempo de San Agustín, que era Plotino. Plotino hablaba de un uno, que era el origen de todo, del cual todo provenía. Es el gráfico que ustedes tienen a la izquierda. De ese uno, que es algo trascendente por fuera de nuestra existencia, se derivan dos cosas. Uno es el ser, como puede ser cada uno de nosotros, y otro es el no ser. Es decir, ¿qué es el no ser? Es todo lo que podría haber sido ser, pero que no lo es. Es decir, el no ser en el platonismo de Plotino tiene una realidad, no es la nada. Yo voy despacio en esto porque estos son como los primeros pasos que vamos dando. Para el platonismo que vivió Agustín, ese uno, que no lo voy a llamar Dios, ese uno, crea el ser,
pero también crea el no ser a partir de todo aquello que no es ser, sin ser nada. ¿Cómo se refleja esto en la vida cotidiana? Ustedes dicen, bueno, pero ¿y esto a mí? ¿En qué me está afectando también, no? Bueno, como ustedes han visto ahí, yo puse, hay una doble predicación de lo creado. Y por lo tanto habrá multiplicidad de causas de la verdad. Conclusión, no hay una sola verdad. ¿Ah? Dicho de otra manera, vamos a poner un ejemplo, porque creo que los ejemplos clarifican siempre. Supongamos que ustedes decimos, el fuego quema. Esto creo que es una verdad para todos. ¿Ah? ¿Por qué? Primeramente porque el fuego es. Ustedes lo ven. Existe. Está. Pero, ¿y si existiera un fuego que no quemara? Entonces llegaríamos a esa conclusión de que el fuego no quema. Y habría dos verdades. Una que dice que el fuego quema, porque lo vemos, porque existe, y otra que decimos que el fuego no quema, porque en realidad si hubiera un fuego que no quema, no lo sabemos. Está en el ámbito del no ser, pero no es la nada. Esto da mucho paso para lo que podría ser el relativismo, ¿no? Evidentemente, como cuando decimos, todos los hombres provienen de otro hombre, ¿no? De la madre y un padre. Y eso lo decimos, pero nosotros conocemos todos los casos en los cuales un hombre proviene de otro hombre. Y si hubiera algún caso en el cual un hombre no venga de otro hombre, rompería esa verdad. Pero no lo sabemos. ¿Ah? Dicho en otras palabras, que nosotros desconozcamos una existencia no nos da derecho a decir que hay una sola verdad. Y por lo tanto hay múltiples verdades. Antes de seguir, porque estos temas no son fáciles, me gustaría tener algún feedback por parte de ustedes. ¿Qué opinan de esto? Esto es lo que opina el platonismo, el neoplatonismo. ¿Les surge algún tipo de, digamos, comentario o quedaron tan confundidos que ni siquiera da para comentario? Es lo más probable, seguramente por mi incapacidad para decirlo. Ricardo, ¿no decís nada? No. No te escucho igual. Si querés hablar tenés que activar el micrófono. No te escucho, no te escucho. No sé, tenés ahí, está cerrado el micrófono, no sé por qué. A ver, espera que yo lo voy a ver si de acá puedo. Claro, todo aquello que yo desconozco no me da derecho a mí a decir que no existe porque yo no lo haya visto, porque yo no lo conozca, pero el no ser yo, en realidad se me va para el lado de la nada a mí. Claro, porque cristianamente hablando, para nosotros el no ser es la nada. Claro. Pero para el neoplatonismo, el no ser no es la nada. De hecho, ellos no creen que Dios haya creado de la nada, sino que Dios ha creado dos cosas. Algo que es y todo lo que no es el no ser, que es otra cosa que desconocemos porque no es. Claro. ¿Tá? Pero que nosotros desconozcamos algo no significa que lo que conocemos es la única verdad. Eso sí. Y por lo tanto puede haber dos verdades o más verdades para algo que nosotros creíamos que era obvio que era verdadero. Esto se traduce en los hechos concretos en una filosofía que se llamará la filosofía de los escépticos, que son aquellos que no niegan que existe la verdad, no niegan que exista la verdad, pero lo que sí van a decir es que ellos en principio no la pueden conocer, porque la verdad que no está en ese ser que conozco
puede ser que esté en el ser que no conozco, que es el no ser. No lo sé. Obviamente que esto para San Agustín es algo complicado, porque San Agustín es un buscador de la verdad. Por lo tanto, esto rompe su esquema. Recuerden que San Agustín, en cierto aspecto al comienzo, comulga con este tipo de filosofía. No solamente con los escépticos, sino también con los maniqueos, que son los dos grandes grupos con los cuales él luego va a tener que debatir para refutarlos. En cierto aspecto, San Agustín participa de ellos. Por lo tanto, cuando uno se va de ese grupo, lo que tiene que hacer es tratar de demostrar que él se fue porque ese grupo estaba equivocado. San Agustín va a tomar esta imagen filosófica de Plotino, del neoplatonismo, y la va a reformular. Y esto es lo que me gustaría que ustedes se queden, que es lo más importante. Ustedes lo van a ver en el diagrama de la derecha. De ese uno, que lo vamos a llamar Dios, pero yo le pongo uno porque así lo llamaba Plotino, San Agustín va a decir que solamente surge el ser, no el no ser. Yo creo que en el gráfico se ve claro, ¿no? Es la diferencia. En el caso primero, del uno surge el ser y el no ser, y en el segundo caso solamente surge el ser. ¿Por qué? Porque Dios crea de la nada, y todo lo que crea Dios tiene ser. Y lo que Dios no ha creado, no existe. No es un no ser, sino que no tiene existencia directamente. Es la nada. Mentalmente nosotros asociamos el no ser con la nada, pero en realidad no son lo mismo filosóficamente hablando. ¿Qué implicancias tiene esta diferencia que hace San Agustín? Primeramente que si hay un solo ser y no hay no ser, entonces una sola es la causa de la verdad, no dos o más, como en el caso de Plotino. Hay una sola verdad. Después veremos cómo se llega a esa verdad. ¿Ah? Porque claro, una cosa es decir que hay una verdad y otra cosa es decir cómo llego a esa verdad. Esto está puesto contra los escépticos. Luego vamos a profundizar un poquito más en este grupo. Y luego también le sirve a San Agustín para decir que si hay un solo ser y ese ser fue creado por Dios de la nada, por lo tanto hay un solo bien. No hay dos bienes, ¿ah? Ni hay un bien y un mal. En ese caso va contra los que se llaman, pero ustedes ya lo conocen, hemos hablado en un momento, maniqueos. ¿Tá? Los maniqueos eran aquellos grupos, aquel grupo filosófico que también consideraba que existían dos seres, uno que era bueno y otro que era malo, concretamente. Vamos a dar un pasito más para clarificar a estos dos grupos que les estamos presentando. Veamos a cada uno de ellos. ¿Lo pueden ver ahí ustedes? Sí. Muy bien, gracias, porque es importante que, como yo no los puedo ver directamente, ustedes me van diciendo, es mejor. Bueno, contra maniqueos. En el libro séptimo de las confesiones, ¿la conocen las confesiones? Lo han leído seguramente muchas veces. Y otro de los libros acerca de la naturaleza buena, bueno, ahí está puesto en latín, ¿no? De natura boni contra maniqueos, o sea, acerca de la naturaleza buena contra los maniqueos, contra el grupo filosófico, y de moribus ecclesiae catholice, no sé exactamente está bien pronunciado, es de moribus manicheorum, ¿no? Que también va en contra de ellos, ¿no? Fíjense este dibujo que está a la derecha, creo que clarifica un poquito. ¿Qué tenemos dibujado aquí? Una luna, ¿no? Escribe San Agustín en uno de esos libros que la luna es como un signo de ese maniqueísmo, en el cual la noche y el día, simbolizados por la luz y la oscuridad de la luna, están peleando entre ellos. Por momentos gana la oscuridad, por momentos gana la luz, según cómo estemos, ¿no? Hay un momento en el cual la luz ocupa toda la luna y otro momento en el cual la luna está oscura. ¿Ah? Los maniqueos simbolizaban esa existencia de lo bueno y lo malo por medio de esa lucha entre la luz y la oscuridad.
y ustedes ven un símbolo a la derecha, ¿alguien lo conoce ese símbolo? ¿Cómo es, Judith? ¿Cómo es? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo El yin y el yang. Exactamente, el yin y el yang. O sea que esto no es nada nuevo, ¿no? Pero cuando alguien dice que la persona es maniquea, ¿qué quiere decir? Que la persona es todo blanco o negro. Es una persona, o todo se hace a mi manera, o nada se hace. Es un poco la idea siempre que tenemos de una persona maniquea. Pero no olviden que es una concepción filosófica de la vida. No solamente una conducta o un estilo psicológico. Es una forma de vivir. ¿Ah? Y esto es importante porque San Agustín quiere salir de este grupo. Pero para salir tiene que explicar por qué es incorrecto lo que los maniqueos dicen. Y es incorrecto porque todo lo que ha creado Dios, recuerden que en ese momento no existía el ateísmo, o sea, nadie planteaba el ateísmo como forma de respuesta, todo lo que ha creado Dios es bueno, en distinto grado y con distinto fin, pero todo es bueno. Y por lo tanto no hay una lucha entre el bien y el mal, por la simple razón de que el mal no existe como ser, sino que el mal es, Ricardo, ausencia de bien. Esa es la típica expresión por la cual creo que entendemos todo. Yo le voy a dar un ejemplo que me parece que es bastante interesante y puede servir para ejemplificar esto. Esto que ustedes ven aquí es una hoja blanca completamente entera. Yo voy a tomar un lápiz. ¿Ah? Lo que voy a hacer ahora con el lápiz es clavarlo en la hoja. Y me sale, ¿eh? Esperemos que sea. Lo he clavado aquí. Yo me tengo que ubicar por la cámara, perdón, ¿eh? Está bien. Vamos a hacer un poquito más grande el agujero. Y si ustedes ahora ven el agujero este que está aquí, ¿lo ven? Sí. ¿Alguien me podría decir qué es este agujero, según San Agustín? Un espacio. Es un Es la espacio. ausencia de la Muy ausencia de bien, papel. Catalina. Sí, Ese agujero no es un ser agujero, sino que es ausencia de la hoja. ausencia De la un misma espacio. manera, el mal no es un ser mal, sino que es ausencia de bien. Creo que está claro el ejemplo, que nos sirve bien claramente para poder entender la diferencia entre San Agustín y un maniqueo. ¿Está? Lean el libro séptimo de Confesiones, es muy lindo. Bueno, lean todo el libro de Confesiones, pero el séptimo en particular en este caso, ¿no? Pero también San Agustín va a debatir contra los escépticos. Hay un gran libro de San Agustín. Recuerden que San Agustín en sus primeros años escribe prácticamente todas las obras filosóficas. Estas obras que yo estoy citando aquí se consideran filosóficas de San Agustín. Y el libro se llama Contra Académicos. Recordemos siempre, San Agustín va a escribir en contra de los grupos a los cuales él pertenecía. ¿Por qué? Porque los conocía y quería rebatirlos. Él los conocía desde adentro, de haber pertenecido. Fijemos cuál es la diferencia con los académicos. Habíamos hablado acerca de la verdad, ¿no? Los escépticos. Y va a decir, una sola es la verdad y la razón no puede quedar aislada de otros modos complementarios de comprensión. ¿Ah? Uno solo es la verdad, pero eso no implica que el ser humano busque la verdad de diversas maneras. Lo que está diciendo San Agustín claramente es que no niega la ciencia, no niega la búsqueda, el ansia de búsqueda del hombre para llegar a esa verdad. Porque se llega a la verdad cuando somos capaces de captar lo eterno e inamovible que está participado por Dios en cada cosa. No está mal escrito ahí, ¿eh? En cada cosa. Es decir, la verdad está,
pero muchas veces, está como oculta, está encriptada. Y el ser humano, por el hecho de que esté encriptada la verdad, no implica que no la busque. Y sabe que muchas veces no la va a encontrar directamente. Pero a pesar de todo, a pesar de que no la encuentre directamente y que quede evidente a sus ojos, el ser humano nunca puede caer en el error de creer que no existe. Yo le he puesto, para clarificar, porque me parece que los dibujos clarifican bastante bien, le he puesto esa imagen, quizá no es muy agradable. ¿La ven bien? La que está a la derecha. Ese personaje que está ahí es un ser mitológico, se llama Proteo. Proteo era el hijo de Poseidón. Tenía una característica Proteo, y esto lo dice San Agustín, lo puse justamente porque San Agustín lo usa como ejemplo. Proteo tiene la característica de que es hijo de Poseidón. Y Poseidón le ha dado una misión a Proteo. Proteo tiene que ser el pastor que cuide a las focas del mar. Una profesión que diría bastante complicada, ¿no? Seguramente. Cuidar a las focas del mar. Pero Proteo tiene una característica que lo diferencia de todos los demás dioses, falsos dioses. Proteo tiene la capacidad de saber los misterios del universo. Pero nadie le puede sacar una palabra. Nadie lo puede obligar y nadie lo puede forzar a que los diga. Él conoce la verdad, pero nosotros no podemos obligarlo a Proteo a que la diga. ¿Por qué? Porque Proteo tiene una característica. Cada vez que el ser humano quiere atraparlo, él se escapa. ¿Y de qué manera se escapa? Se transforma, se mimetiza en diversos animales. En un águila, en una serpiente, en un león. Cada vez que el ser humano lo quiere atrapar con la red, él se escabulle, se va. Por eso en la imagen van a ver ustedes a dos hombres que es como que lo quieren atrapar. Lo que está diciendo es, el hombre quiere contener a esa verdad, que es esencial, que está en Proteo. Pero Proteo se mimetiza y nos muestra imágenes de la verdad, pero que no son la verdad. Eso mismo le pasa a cada uno de nosotros cuando quiere saber la verdad. Nuestra confusión, nuestra debilidad, hace que se nos escape, que no alcancemos a percibirla realmente. Ahora bien, ¿significa que no hay una verdad? No, la verdad está. Proteo existe. Proteo está ahí, pero disfrazado. Y por eso yo no alcanzo a ver la verdad. Bueno, antes de continuar, hacemos un impas de un segundo, ya está. Las neuronas se ubican un poquito. Y ahora pregunto yo, ¿quién se anima a describir estas dos corrientes filosóficas? Con las palabras que quieran. Digo esto para poder seguir más seguro, ¿no? Acá que no pasa nada, si decimos... bueno, a ver. Sí. El tema de ir contra la doctrina esta de los maniqueos, en como que me parece que es como que es blanco o es negro, eso, que puede ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Para los maniqueos, sí. Bien. Y los académicos es como que ponen a una verdad inalcanzable. Exacto. Exacto, muy bien. Exacto. Porque esa verdad se les escapa de las redes del pensamiento. Claro, porque lo que yo siento es que académicamente podemos tener mucha teoría sobre Dios, pero necesitamos algo que tenemos, que nos fue dado, que es la fe.
¿no? Bueno, Es a lo que nos hace- esa conclusión, mira, Catalina, a esa conclusión no hemos llegado todavía, porque esto para otros encuentros. Pero esa conclusión Bien. va a llegar San Agustín, es decir, ¿qué papel tiene la fe? Porque hasta ahora es todo filosofía esto. ¿Qué papel tiene la fe para poder explicar lo que el hombre no alcanza a atrapar con la red? ¿Y por qué el hombre Hace quiere poquito, atrapar hace esto con la red? Hace poquito estábamos leyendo el texto bíblico, ¿no? Que Jesús le pide a los discípulos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, si no me equivoco, que ellos salgan y sean pescadores de hombres. De hombres. ¿Está? Acá hay ciertas reminiscencias de eso. Cómo el hombre finalmente termina atrapando la verdad, dejándose atrapar por la verdad. Claro, porque ¿No les parece por ahí, fabuloso? a mí, sí, pero a mí la figura, por ejemplo, de atrapar es como una cuestión como de posesión, ¿no? Sí. Yo digo, ¿por qué buscamos atrapar la verdad y no disfrutar de ella y punto? Y bueno, San Agustín va a llegar finalmente que la verdadera felicidad del hombre va a estar en contemplar esa verdad en las moradas eternas, que es el único lugar en el cual el hombre será verdaderamente feliz, y la felicidad es el fin que busca cada hombre. ¿Ah? Pero nos estamos adelantando un poquito, vamos a llegar a esos puntos. Yo estoy planteando ahora los principios filosóficos en los cuales se vaya San Agustín. Y ahora la pregunta es, bueno, muy bien Catalina, yo creo que Catalina sintetizó bastante bien las dos corrientes. ¿Y alguien me puede decir qué diría San Agustín a los maniqueos entonces? Los maniqueos, está, como dice Catalina, habla de un bien y un mal. ¿Qué le diría a San Agustín? ¿Cómo lo justificaría? ¿Le diría que tienen razón o le diría que no tienen razón? ¿Y por qué? Ahora viene lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un solo ser. Solo ser. Y de ese solo ser proviene un solo bien, del cual derivan todos los bienes. Por lo tanto, no hay un ser que crea el mal. ¿Ah? No hay un ser que sea el creador del mal. Y por lo tanto, no puede haber una lucha entre el mal y el bien. Siempre es bien. Distinto es el hombre que quiere acercarse a ese bien o quiere alejarse de ese bien. Si se aleja de ese bien, el hombre producirá mal. Por lo tanto, ¿quién es el hacedor del mal? ¿Es Dios? El hombre, el ser humano. ¿No? ¿Vieron cuando decimos, pasa una desgracia determinada, y decimos, ¿dónde estaba Dios? ¿Y por qué pasó esto? Como si fuera que Dios lo permite, o que Dios es el responsable. Pero si Dios solamente creó el bien, ¿cómo podemos hacerlo responsable a Dios del mal? Eso no tendría sentido. Se van dando cuenta las diferencias que se producen entre un maniqueo y un cristiano, como San Agustín. Esto no es solamente filosofía, esto tiene consecuencias en la vida cotidiana. Sí, Judith. A mí me queda una cosa, ¿no? En esto que hablábamos, como el blanco y el negro de los maniqueos, el hecho de que Agustín haya podido participar de adentro, me parece maravilloso cuando trabaja contra los académicos, en donde él sabe que es una sola la verdad, pero que el hombre, en este caso a través de la ciencia o de lo que sea, va a tener una búsqueda constante de esa verdad que él ya descubrió, tal vez por estar adentro de algo que no era, que era una sola, pero que si bien el camino de Dios es uno, Dios, como el Supremo, es dueño de la ciencia y dueño de todos los modos para que se pueda llegar a él. Pero no te olvides que San Agustín es un buscador de la verdad. Y por lo tanto, cuando los maniqueos le proponen esto, para San Agustín esa filosofía convencía. ¿Por qué? Porque esta filosofía de alguna manera te quita, digamos, esa intranquilidad de buscar
el motivo por el cual sucedió algo. Porque le echamos la culpa a que el mal tiene fuerza y se acabó. ¿Por qué me pasó esto? Por el mal. El mal. Pero ¿y qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver el ser humano en todo esto? ¿Ah? Yo creo que el maniqueo lo que hace es simplificar un poco el debate filosófico. No es que lo haga por malo, simplemente es una expresión filosófica que responde a un problema filosófico concreto. San Agustín no se deja convencer porque no lo llena la respuesta y va a buscar otra respuesta. Y la respuesta está en que todo ser es creado por Dios y por lo tanto hecho completo, verdadero y bueno. Y que por lo tanto ningún mal tiene un ser, porque todo lo que hay fue creado por Dios. No existe nada que no sea creado por Dios. Y por lo tanto, conclusión, todo ser es fruto no de Dios, sino del hombre. ¿Ah? Todo mal es fruto no de Dios, sino del hombre. ¿Ah? Ahora, ¿quién podría decir qué podría decir San Agustín con respecto a los escépticos, en los contraacadémicos? ¿Cuál sería la contestación con respecto a la verdad? Que es una sola. ¿Y Catalina? ¿Sí? Hablalo en voz alta, ¿eh? Ah, no, perdón. Que es una sola, la verdad es una sola. En realidad, contra los académicos, es que la verdad existe y puede ser conocida. No sé, atrapada, no me gusta esa palabra todavía, no, fraile. No. Que la verdad puede ser conocida, puede ser abrazada. Bien, bien, perfecto. Gloria. Bueno, hay algo que yo no entiendo porque soy nueva en todo lo que sea agustino, pero recién dijimos que el mal lo crea el hombre. Y el maligno es un ser. El ángel que se revela es el mal. O sea que no es solamente el hombre. Sí, no. Pero acordate que ese ser, que es el maligno, ese ser no fue creado malo. No. Fue creado con libertad. Fue creado bueno. Lo que pasa es que ese ser maligno se rebela contra Dios y el mal que produce es de su rebelión contra Dios. Yo no me metí en el tema digamos, del demonio, me centro en el ser humano, ¿no? Pero es otra creación, los ángeles. Los ángeles, correcto. Correcto, sí. Pero los ángeles fueron creados buenos. Sí, nosotros también. Nosotros también, por supuesto. Pero no somos los únicos que producimos mal, es lo que la única diferencia es que el demonio, de alguna manera, optó eternamente por el mal. Mientras que nosotros todavía contamos con la misericordia de Dios para no caer en ese mal eterno. ¿Ah? En ese no ser eterno. Que no es la nada, sino que es un no ser eterno. Bien. Bueno. Gracias. Respiremos así, tomemos aire, pero no sé, a mí me parece que es muy lindo el tema, ¿no? Sobre todo este tema del contraacadémico, ¿no? Porque fíjense que San Agustín es uno de los primeros en decir que si bien la verdad existe, es difícil de encontrarla. No es tan fácil de decir, existe la verdad y ya la tengo. No. Se escabulle de las manos. Se escabulle, muchas veces no llegamos. Pero sin embargo, él reconoce que para llegar a esa verdad, el hombre tiene distintos modos de llegar. Y va a concluir finalmente que la fe va a ser lo único que en definitiva nos va a asegurar esa llegada a la verdad. Pero la fe, ¿de dónde proviene? ¿De una voluntad propia? No, de Dios. Viene la gracia de Dios. Por lo tanto, fíjense qué conclusión. El hombre va a buscar la verdad, pero lo que verdaderamente ilumina la búsqueda del hombre a la verdad es Dios, de quien proviene la verdad. Dicho de otra manera, Dios te da esa capacidad de buscar la verdad y a su vez te da
las herramientas para la búsqueda. En este caso es inteligencia y la fe que ilumina la inteligencia. La Y voluntad. aparte, padre, Sí. aparte, digamos, una vez que la fe te es dada, existe una responsabilidad para guardar, preservar y crecer en esa fe. Bueno, por Pues si supuesto, no, yo claro. creo que a veces caemos en esa de que, ay, tenemos la fe y punto, ¿no? Y si no la Hacemos cualquier cosa. si no trabajamos en eso, es como que también es como que se nos va diluyendo un poco, ¿no? Sí, aclaremos que vivimos en una época en la cual no hay verdad, donde parecería que la verdad casi es algo que no existe, ¿no? Por eso estos temas también, en este contexto, son difíciles de comprender, porque también nuestro universo de comprensión ha cambiado, ¿ah? Pero eso no implica que nosotros no tengamos que hacer el esfuerzo por ponernos en lo que está pensando San Agustín, porque esto es doctrina actual, ya no ha cambiado con el paso del tiempo, por lo menos para la persona de fe, por supuesto, ¿no? O para el filósofo ha cambiado mucho, desde luego, ¿no? Seguimos un poquito más. San Agustín va, por lo tanto, a partir de esto que hemos hablado, a hablar acerca de dos ámbitos, pero dos ámbitos que no están separados absolutamente, sino que son dos ámbitos que se ven unidos. Uno es el ámbito divino. ¿Cuál es el ámbito divino? El ámbito de lo inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no Que se no modifica, cambia. que no se mueve, Que no no se muda. modifica, que no se mueve, ¿está? Que no cambia, que no se corrompe. El ámbito de lo eterno, es decir, el ámbito de Dios en definitiva. El ámbito de lo simple. ¿Qué significa simple? Que no tiene mezcla. ¿Ah? El ámbito de lo necesario. Porque si no estuviera ese ámbito, que es lo necesario, no estaría lo que es causa de ese ámbito, que es lo contingente, lo que surge a partir de otro, ¿ah? Que somos nosotros, que es la parte creatural de la vida. O sea, no es lo divino, sino es la parte móvil, es lo temporal, es lo complejo, lo que no es simple, es lo contingente, es lo que surge a partir de otra causa, que no es sí mismo. ¿Eh? San Agustín, estos dos mundos, si se quiere, que en la antigüedad griega estaban separados, es decir, Dios había sido alguien que de alguna manera miraba lo que pasaba en el mundo, pero no participaba de ese mundo. San Agustín va a decir que todo lo terrenal participa del ser de Dios. Y acá usa una palabra que yo creo que esta le deberíamos fijar en nuestra mente, ¿no? Cada persona tiene vestigio, una huella de Dios, que se refleja en su modo de ser. Es decir, Dios, creador del ser, deja una huella en su criatura, que es su imagen, la imagen de ese ser. Y que por lo tanto, esa imagen hace que el mismo ser humano busque a ese Dios. Es como que de alguna manera Dios ha dejado una semilla de búsqueda de Dios en cada criatura. Y por eso San Agustín va a terminar diciendo que el hombre es capaz de Dios, capaz de buscarlo, capaz de encontrarlo y capaz de vivir en Dios. Esto es fundamental, ¿eh? Hoy, para diferenciarlo, vivimos en un mundo en el cual el hombre ha roto este vínculo entre lo divino y lo terrenal, a tal punto de que no solamente ya lo ignora, como en la época, digamos, del siglo XVIII, sino que ahora ya lo desconoce. Una cosa es ignorar, decir, yo sé que está ahí, pero no me importa, y otra cosa es decir, no existe. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. ¿Alguien me Y lo las podría explicar? consecuencias que todo eso,
las consecuencias que todo eso trae, por ejemplo, manipulaciones genéticas. Bueno, sí, podríamos hablar durante horas sobre este tema, ¿no? Sí, sí. Porque, Pero a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de lo peligroso. y es muy peligroso porque al romper, al ignorar y desconocer este vínculo entre lo divino y lo terrenal, el hombre se transforma en creador de sí mismo. Ya no es que Dios crea el ser, sino que el ser lo crea el mismo hombre. Pero el hombre no crea de la nada, sino que el hombre cree crear, el ser y el no ser. Y por lo tanto no hay verdad. Y en peor todavía, el hombre hacerse dueño de la creación y hacerse creador, no solamente puede crear el bien, o creer crear el bien, sino también el mal. Y la historia nos da ejemplos de sobra. Como siempre digo, ¿no? La ciencia ha creado la energía atómica, o descubierto, dirán algunos, porque eso estaba, pero también ha creado la bomba atómica. De alguna manera, el ser humano juega a ser Dios. Al desaparecer Dios, lo introduce en sí mismo. Se deifica artificialmente. Sigo un poquito más. Ahora bien, si el ser humano, si toda la creación participa del ser de Dios, quiere decir entonces que el ser humano y toda la creación va a participar de la forma de ser de Dios. ¿Cómo es Dios para nuestra fe? Es Dios uno y trino. Por lo tanto, ¿cómo será este mundo participado por el ser de Dios? Con una participación unitrina. San Agustín va a decir que todo fue creado según la medida, el número y el peso. ¿La escucharon esta frase alguna vez? ¿No? Bueno, la primera vez. siempre hay un momento para comenzar, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿No? Porque puesto así parece un poquito raro, ¿no? Vamos a escribirlo de otra manera, a ver si se entiende por ahí mejor. ¿Se entiende un poquito mejor? Y más o menos. Especie y orden. Entender se entiende, leer se lee. Ahora, entenderlo es otra cosa, ¿no? Sí. La medida es el modo de ser. ¿Tá? Y todo tiene el modo de ser uno. Es decir, el modo de ser de este lápiz es ser un lápiz. ¿Tá? Pero, y el número se refiere, cuando decimos número, se refiere, bueno, este lápiz de alguna manera tiene una medida, ¿no? No sé, serán 15 centímetros. Tendrá una contextura, tendrá un color. Es decir, define la especie de lápiz. No es lo mismo este lápiz que una lapicera. Si bien los dos son uno, no son lo mismo. ¿Qué lo diferencia? El número, la especie. En los seres vivos, está claro que un animal cualquiera, un león, es un león, y un hombre es un hombre, pero no es la misma especie. Los dos son seres vivos, obviamente. Y después el peso, que es el orden. ¿Qué es el orden? La finalidad. ¿Para qué fue creado? ¿Para qué fue creado el lápiz? Para escribir. Para dibujar. ¿Ah? La lapicera para escribir, el lápiz seguramente para dibujar también, ¿no? En principio. Cualquiera de ustedes me diría, bueno, pero yo puedo dibujar con la lapicera también, por supuesto. ¿Ah? Por eso hay un orden. Hay un orden. El orden indicaría que yo dibujo con el lápiz y luego, si no tengo lápiz, dibujo con la lapicera. ¿Podría ser al revés? ¿Dibujo primero con la lapicera y luego con el lápiz? Sí, podría.
¿Pero qué estoy haciendo? Estoy Desorden. pervirtiendo el orden para lo cual fue creado. Entiendo el orden, claro. Estoy pervirtiendo el orden para lo cual fue creado. Esto trae consecuencias. Así como un lápiz, también pasa en el ser humano. El ser humano puede pervertir el orden para el cual fue creado. ¿Para qué fue creado el ser humano? ¿Alguien me podría decir? Son ustedes, ¿no? O sea, que somos nosotros. ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Para qué fue creado? Para dar gloria a Dios. Y bueno, el Catecismo de la Iglesia dice eso. El primer punto donde habla del credo, el Catecismo de la Iglesia dice, todo fue creado para gloria de Dios y alabanza. ¿Tá? Pero eso Para nosotros... Ayudar a Dios en el Para mundo. poblar la tierra, crecer y multiplicados. Bien, bien. Para ser corredentores. También, ¿qué más? Para ser santos. Para ser santos, muy bueno, muy bueno. Felices. Felices. Para colaborar con la creación de Dios en la naturaleza. Bien. Todo eso que dijeron es correcto. Y yo lo resumiría en una sola. Todo ser humano fue creado para amar. Que de alguna manera resume todo lo que ustedes han dicho. Sí. Ahora bien, ejemplo, porque me gusta poner ejemplos que sean gráficos. Supongamos que este es un ser humano y este es otro, ¿no? ¿Ambos fueron creados para amar? Sí. ¿Amar qué? Primeramente a Dios. A Dios. Después a los hermanos. Y después al resto de la creación. Todos esos amores son correctos, porque el ser humano fue creado para amar. Pero ¿y si cambiamos? No, tiene un orden. Tiene un orden. Ese es el orden del amor. No vale lo mismo esto que esto. No. Yo no puedo decir que primero, en vez de amar a Dios, a los hermanos y a las cosas, digo, yo voy a cambiar, voy a amar. Total, los tres son amores. Yo voy a amar a las cosas primero, a los hermanos después y a Dios después. ¿Qué hice yo? Pervertí el orden del amor. ¿Porque está mal amar a los hermanos? No. No. No está mal. Está mal amar a la creación. ¿O la tengo que destruir a la creación? No, está bien amar a la creación. Lo que está mal es poner el amor a las cosas materiales por encima del amor a los hermanos. O peor todavía, por encima del amor a Dios. De tal manera que terminamos amando a Dios como algo útil y a las cosas como algo que nos hace felices. Cuando en realidad decía al revés. A Dios lo tenemos que amar como algo que nos hace feliz y a las cosas como algo útil. ¿Ah? Yo quiero, entre comillas, un ejemplo tonto, pero lo pongo, yo quiero este teléfono, ¿ah? No porque lo ame especialmente, sino porque me es útil, es un amor de utilidad. A Dios no lo amo porque me es útil, lo amo porque es mi creador, porque mi corazón se dirige hacia Él, naturalmente. Seguimos un poquito más con esto, veamos otras, terminamos ya, 5 minutos. Otra forma de expresar esta tríada. La medida es un este. Es este lápiz, esta lapicera. ¿Ah? Es un este. El número, un este tal cual. No es lo mismo que sea este que este. Porque este tiene una medida distinta que este. Y finalmente un para qué. Esto para escribir y esto para dibujar. Y hay una manera más de explicarlo, esta tríada. Y esto nos suena a nosotros como creyentes, ¿no? ¿Un para qué y el por qué? La medida es el 1, que es el Padre. El número es este tal cual, el concreto. ¿Quién es? Jesús, el que se encarnó.
Es la palabra encarnada, el concreto que nosotros estamos viendo, con el cual dialogamos. Y el para qué es el amor. Aquí, ¿cómo lo llamamos al amor? ¿Nosotros también? El Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ah? San Agustín, en definitiva, lo que dice es, resumiendo, existe un mundo que es el mundo de lo divino, derecha. Existe un mundo que es el mundo de lo terrenal, de lo humano. ¿Ah? No sé. Existe un mundo que es lo divino y un mundo que es lo terrenal. Pero estos mundos no están separados, sino que hay una razón de pertenencia entre ambos. Por lo tanto, el ser de Dios se tiene que ver reflejado en el ser del mundo. El ser de Dios, que es uno y trino, se va a ver reflejado en una creación que también se expresa a través de esta trilogía, si se quiere, que llamamos medida, número y peso. Y entre ambos se da la creación. Es decir, se transmite a través de Dios esa forma de ser trino en cada hombre, en cada mujer creada. ¿Alguien podría comentarme esto último? Así lo... Seguimos un poquito. ¿Alguien se anima? ¿El mundo está impregnado de Dios? El mundo está impregnado de Dios, del ser de Dios, ¿no? Muy bien. Una síntesis bastante buena, diría yo. ¿Alguien más? Si está impregnado de Dios, Dios le comparte, le transmite su propio ser. Y su ser es trino. Por lo tanto, la vida del hombre también va a ser una vida trina. Por eso decimos que todo fue creado según la medida, el número y el peso. Pero no desanimarlos con estos temas. ¿Qué es cada cosa? La medida nos da idea del modo de ser, del singular, lo íntegro, un uno sin mezcla ni confusión. De él proviene todo y nada lo compone. Es la moda, la manera que tenemos de expresar a Dios. El número indica la individualización. Es este y no otro. Lo define, lo expresa, le pone límites, concretamente. El peso indica el fin de ese ser. ¿Qué posición va a tener en el universo? Y pongo un ejemplo, una regla de 100 centímetros. ¿Cuál es la medida? Es que es una regla. ¿Cuál es el número? Que es de 100 centímetros. ¿Cuál es el peso? ¿Cuál es el peso? Ahí está más difícil, ¿no? ¿Cuál es el peso? Medir. Medir. Alguien lo dijo por ahí. No sé, Soledad, me pareció... ¿Sí, Soledad? Ah, bueno, sí, me pareció por el tono de voz. Medir. Y si yo uso una regla para tocar la batería, ¿qué estoy haciendo? Estoy pervirtiendo el orden para lo cual fue creado. ¿Ah? Y acá se pueden derivar algunas cosas. Abuso. ¿Cómo? En derecho es abuso de derecho, que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, y es así cuando alguien utiliza un derecho contrariamente a la finalidad para la que fue creado. Sí, no lo sabía, pero y tiene que ver con esto, evidentemente, ¿no? Esto, yo sé que por ahí son cosas nuevas, o que por ahí hay que desmenuzarlo un poquito, pero esta es la base filosófica que va a usar Agustín
para definir algo que es fundamental, porque claro, en definitiva a San Agustín lo que le interesa es el ser humano, ¿no? Él quiere explicar básicamente su propia experiencia, cómo él vive como ser humano su relación con Dios. Y si yo retrocedo aquí, él va a llegar a una conclusión, o sea, va a continuar con estas tríadas, va a ser una tríada más, que es la tríada de la memoria, el entendimiento y la voluntad, que no está acá porque va a ser el tema del próximo encuentro. Entonces, de alguna manera, nos vamos a centrar en esta característica humana. El ser humano tiene memoria, es decir, la memoria es el órgano capaz de unificar al hombre. ¿Yo soy el que soy ahora o el que era hace un mes? ¿O voy a ser el que soy dentro de un año? ¿Qué es lo que me hace ser un hombre y no varios hombres? La memoria. Por eso, como decimos habitualmente este refrán, creo que es muy importante, los pueblos que pierden la memoria están destinados al fracaso, ¿no? Porque de alguna manera han perdido su unidad, se han disgregado, se han separado, porque no tienen conciencia de lo que fueron, ni de lo que son, ni de lo que serán. Son como si fueran, sí, como si fueran varios países, digamos, ¿no? Sí. Que yo lo veo en los chicos o en las personas que están buscando a sus padres, ¿no? Los veo en las redes sociales que dicen, si vos tuviste un hijo en 1970 y lo dejaste en el hospital tal, uno ve como el ser humano busca sus raíces, busca sus orígenes, por más que estén en un lugar súper amados, y que los hace, gracias a Dios, y a los seres humanos que fueron adoptados, pero lo hilvano con esto, ¿no? Porque uno busca su identidad. Es que es muy importante. También nos pasa con esto, con Dios, ¿no? Es que no es que solamente uno busca su identidad por curiosidad, sino que está en el ser mismo del ser humano, como San Agustín nos dice, porque fuimos creados ya con esa unidad de identidad. Por lo tanto, lo natural es que la busquemos. No podemos dejar de buscar porque es lo que somos, básicamente. Sí, es muy, muy importante. Lo otro es, obviamente, el entendimiento. Es decir, ya no vale solamente con decir que somos una unidad como seres humanos, sino que somos, ¿qué nos diferencia de un animal? Que entendemos, que podemos razonar, que tenemos capacidad de búsqueda. Si queremos unirnos al logos, tendremos que entrar en comunión con ese logos a través del entendimiento. Y por último, la voluntad. Es decir, yo puedo tener clarísimo quién soy, una identidad perfecta, puedo tener un razonamiento muy pulido y muy capaz, pero en definitiva, hermano, y esto es muy importante, si no tengo la voluntad para ser lo que debo ser, entonces todo lo demás cae en saco roto. Porque no logro consumar aquello para lo cual fui creado. Es decir, no es que vale solamente una de las tres características, son las tres juntas que tienen que ir caminando en la vida del ser humano. Luego nos vamos a meter en cada una de ellas, ¿tá? Para poder entender lo que son los conceptos de interioridad y trascendencia en el hombre, como búsqueda de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos. Ahora sí abrimos micrófonos todos, si a ustedes les parece. Así podemos dialogar y escucharnos todos juntos. Sí, Marcelo. Una pregunta. Bueno, yo me conecté un poco más tarde, ¿no? Pero con respecto a lo que dice Platón del ser, ¿eso se puede conectar de alguna manera con lo que dice Aristóteles de acto primero? ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo lo querés relacionar? Y porque nosotros somos, según Aristóteles, somos un ser viviente. Sí.
¿Y ese no sería el ser de Platón? No. Conceptualmente son completamente distintos. No. No, de hecho son casi, no digo opuestos, porque en filosofía nunca se puede hablar de opuestos, pero son, no tiene un punto así tan de contacto, ¿no? Aristóteles habla más bien de una relación material, si se quiere, ¿no? Mientras que Platón está hablando de las ideas, concretamente, no hay una relación, por lo menos yo no la veo, no digo que no la haya, ¿no? Tan directa. Bueno, sería el no ser. No va por ese lado. Bueno. Bueno, Fraile, Fray, yo le agradezco porque todo esto a mí me saca de la comodidad. Ahora con esto de las últimas tres, que es novedad, me saca de la comodidad, ¿no? Del achatamiento que a veces es por voluntad y a veces porque, bueno, no aparece la luz que mueva la voluntad y esto, qué sé yo. Pero muchas gracias. La voluntad es muy importante. Bueno, algunos comentarios más, así ya cerramos. Sí, Gloria. Se habla de memoria, inteligencia o entendimiento y voluntad. Y voluntad. El amor estaría en la voluntad. Sí. La parte afectiva. Fíjate vos, ¿sí? fíjate, mira, me das pie, y por ahí lo vamos a ver después, para decirte algo, ¿no? Toda voluntad humana es buena. Hay distintos grados, por supuesto, ¿no? Pero toda voluntad es buena. ¿Por qué? Porque es producto de esa creación, ese ser de Dios transmitido a su criatura. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, el ser humano pervierte esa voluntad cuando está dispuesto a hacer el mal. Pero la voluntad en sí es buena voluntad. Sí. Me preocupaba como ser humano dónde estaba la parte de los afectos o del amor en esos tres nombres que vamos a ver la próxima, ¿no? Sí, te lo respondo ahora igualmente. El amor y los afectos que vos decís, la parte volitiva, está específicamente en la voluntad. Porque no es solamente decir yo amo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo yo amo, daría la sensación de que la forma de amar la establezco yo. Y yo no amo, hablando propiamente, sino que el que ama es Dios, que me ha transmitido ese amor a mí, y yo amo según el amor de Dios, no según lo que yo entiendo por amor. Debería ser el parámetro, digamos. Exactamente. Por eso cuando alguien dice, pero a mí, yo amo hacer el mal. ¿Y por qué mi amor? Claro, ¿por qué mi amor no vale? Por ejemplo, yo disfruto y amo haciendo tal maldad. Digo, ahí está el tema, que uno no ama como quiere, sino uno ama según el amor de Dios. O sea, la manera nuestra de amar es puesta como don por Dios en nosotros. Y por lo tanto, ya está puesto el amor en nosotros. Lo que tenemos que poner en juego nosotros es nuestra voluntad por amar, como Dios quiere. Y ahí sonamos. Ahí sonamos, ¿por qué? Porque de alguna manera, ¿y si mi voluntad no se corresponde con la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? No es tan fácil ahí, ¿no? No. ¿Cómo es? Que habitualmente pasa eso. Habitualmente lo que pasa es cuando entramos en conflicto entre lo que Dios quiere para mí y lo que yo quiero. ¿Ah? ¿Cuál es el conflicto? Que yo, al decir no, yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que Dios quiera. Lo que estoy diciendo es, Dios no es mi creador. No hay un vínculo entre mi ser y el ser de Dios. Yo voy a hacer como yo quiera. Claro. ¿Y no es así?
porque yo soy criatura, no soy creador. Yo voy a poder hacer lo que yo quiera cuando yo sea creador, pero no lo soy. Por lo tanto, no puedo hacer lo que yo quiera. Creo que esto va a generar, después va a derivar en muchos problemas también, que tiene que ver con el tema de las doctrinas de los lugares naturales, ¿no? Pero quizás nos metamos en el próximo encuentro, pero bueno, no, por ahora lo vamos a dejar a un costado, ¿no? Pero esto es importante, ¿está? Mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, no lo que yo quiero hacer. Aunque muchas veces pasa, y es doloroso, y es traumático, cuando lo que Dios quiere para mí, yo no lo quiero. Eso es un drama, ¿eh? Uno puede decir, mira vos, esta persona, lo que es, pero eso es simplificar todo. Es un verdadero drama. Por eso nos podemos meter en muchos temas que tienen que ver con la vida del ser humano, muy concretos, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a decir una pareja, ¿no? Unos novios. Una chica y un chico, y la chica lo quiere al chico, pero resulta que el chico no la quiere a la chica. ¿Y ahí qué pasa? La voluntad mía, la voluntad de la chica, perdón, seguramente es casarse con el chico, pero la voluntad de Dios como tal quizás no sea esa. De hecho, el chico no la ama, así que nunca se casaría. Entonces entra en conflicto. Entonces vienen los cuestionamientos, y la chica puede decir, ¿y Dios por qué no me da el amor de este chico? Y yo lo quiero tanto. ¿Por qué no hace que este chico me quiera también, ¿no? Y quiera casarse, de alguna manera, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo que por ahí hoy no se da tanto, ¿no? En la realidad de los jóvenes, quizás. Aunque no lo descarto, ¿no? Pero es muy interesante. Esto genera todo un tema en San Agustín, porque recuerden que San Agustín reconoce en el libro Confesiones que él amaba las cosas de la vida, las cosas materiales, los amigos, la juerga, la diversión, el descontrol. Pero eso no era lo que Dios quería para él. Cuando él descubre que hay un vínculo entre Dios y él, entre el ser de Dios y el ser participado en el hombre, se da cuenta que ya no se trata de querer simplemente, sino darse cuenta que uno está llamado a querer lo que Dios ha querido para nosotros a través de ser creados. Dicho de otra manera, una puerta, ¿para qué fue creada? Para la felicidad. Para dividir un espacio y entrar y salir por esa puerta. No hace falta demasiada ciencia, ¿no? Pero yo podría tomar esa puerta, le pongo 2 caballetes y lo transformo en una mesa. ¿Fue creada para una mesa la puerta? No. No, porque de hecho si hay una mesa, si fuera creada para una mesa. Está pervirtiendo. Pero yo lo estoy pervirtiendo. No es que Dios lo pervirtió, soy yo el que lo pervirtió. ¿Ah? Es decir, cada cosa tiene su espacio natural para ocupar. Y cada cosa tiene su funcionalidad. Y cada cosa tiene su modo para ser feliz. La puerta, entre comillas, tengan en cuenta que es un ejemplo nada más, ¿eh? La puerta encontrará su felicidad siendo puerta, no mesa. De la misma manera que nosotros encontraremos nuestra felicidad amando, porque fuimos creados para amar. No según lo que nosotros creamos que es el amor, sino lo que Dios nos ha dado como don de amor. Si yo el don de amor de Dios lo pervierto, no estoy cumpliendo con el orden del amor. Por supuesto que es fundamental recibir el don de discernimiento, ¿no? Para poder saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso San Agustín va a hablar de un viaje a la interioridad.
¿Dónde vas a encontrar la respuesta de lo que quiere Dios para mí? Encontrarla en lo más íntimo de tu intimidad, donde nadie puede meterse y donde encontrás un diálogo con Dios, ya que Él va a llegar a la conclusión la siguiente: si Dios nos hizo y el ser de Dios ha sido participado en el ser humano, entonces el ser humano tiene algo en su interior que lo hace capaz de encontrarse con Dios. Fabuloso, porque ya sabemos que tenemos la capacidad de encontrarnos con Dios, porque compartimos el ser participado. Esto es fabuloso. Un griego de la época no consideraba que Dios le había compartido su ser participado. Por lo tanto, entre el hombre y Dios había un abismo. No había posibilidades de encuentro. Dios era un modelo mítico a seguir. Para nosotros no es un modelo mítico a seguir. No es un maestro de moral, Dios. Dios es una persona hacia la cual nosotros nos encontramos. Por lo tanto, términos como búsqueda, encuentro, lugar, interioridad, van a ser comunes en las lecturas de San Agustín. ¿Está? Bueno, tarea para el hogar, lea Confesiones 7, está muy lindo. No le digo contra académicos, porque me parece que va a ser un poquito mucho. Ah, bueno, genial. Confesiones 7, y en particular le dejo esta cita también de Confesiones para la próxima. Confesiones 10, libro 10, capítulo 6, versículo 9, o párrafo 9. ¿Está? Confesiones, libro 10, capítulo 6, párrafo 9. Vamos a entrar en lo que es la interioridad agustiniana. ¿Está? Esto fue una introducción filosófica acerca de San Agustín. ¿Está? Bueno, si no hay preguntas, yo cierro. Yo estoy nocaudo. Yo me quedé preguntando un montón de cosas. Bueno, para el próximo. No sé si hay preguntas en Facebook. Ahora un segundito que me fijo. Porque hay gente que no sigue en Facebook. No se puede No sé si hay preguntas en Eso por Facebook. No, Facebook. Ahora un segundito. acá tengo la ventana. Sí, no, preguntas no hay. Hay gente mirando, pero no hay preguntas. Tengo la oportunidad de charlar, pero no de escribir. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos, si Dios quiere, para el próximo encuentro. Más o menos siempre los encuentros son 1 hora, hora y cuarto. No queremos irlo más de eso. ¿Va? Queda grabado. Muy bueno. Hasta luego. Vale. Que le vaya muy bien. Gracias, Frank. Saludos a todos, el grupo. Gracias. Va a salir brillante. Buenas noches, Padre Patricio. Buenas noches a todos. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.